Muy buenas tardes, hoy es el 26 de noviembre. Mi nombre es Denis Small con el informe semanal del movimiento larouchista. Quiero empezar repasando brevemente dos que tres de las principales iniciativas políticas de nuestro movimiento que salieron de la conferencia reciente del Instituto Schiller, el 13 y 14 de noviembre, porque creo que esas iniciativas de actividad es lo que más nos ayuda a poner en el marco correcto lo que está pasando estratégicamente. Primero, hay una iniciativa por parte de Helga Sepp-LaRouche y la co-auspiciadora o co-fundadora del Comité por la Coincidencia de los Opuestos con Helga, que es la doctora Joycelyn Elders. Ella, como muchos de ustedes saben, es la ex cirujana general de Estados Unidos, el cargo a nivel de gabinete más importante de asesoría científica y especialmente de asuntos sanitarios al presidente de Estados Unidos. Ello lo fue bajo Clinton, que es un llamado que hace la doctora Elders sobre el problema de la pandemia y lo que se tiene que hacer a nivel global para afrontar ese asunto. La segunda iniciativa es lo que lanzó Helga Sepp-LaRouche, la que ella denominó la Operación Ibencina o Avicena, nombrado por el famoso genio universal del Renacimiento islámico del siglo X y XI, Ibn Sina, también conocido como Avicena, uno de los fundadores de la medicina, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, dándole a ese nombre a la iniciativa de acción internacional inmediata para parar lo que de otra manera va a ser un genocidio por inanición y por falta de recursos económicos de Afganistán, de 40 millones de afganos. Y la tercera iniciativa que les quiero mencionar es la que inició el doctor Gus Berghout, también trabajando con Helga Sepp-LaRouche. El doctor Berghout ahorita les voy a dar su título exacto, él es el presidente del grupo CLINTEL, que se llama Inteligencia Climática. Son científicos a nivel mundial que se oponen a la farsa anticientífica del cambio climático supuestamente producido por el CO2. Y él es además uno de los expertos internacionales en la ciencia del clima. Entonces, estos son tres llamados. El del Dr. Berghout se llama Mensaje a los jóvenes en la COP22. Queridos jóvenes, despierten. Ahora, quiero pasar por estos uno por uno para que tengan una idea de lo que estamos hablando y lo que está ocurriendo. Primero, en el caso de la iniciativa tomada por la doctora Elders y por Helga Sepp-LaRouche. Esta carta abierta que escribe la doctora Elders va dirigido a expertos en medicina, los virólogos, expertos médicos a nivel mundial, para que se haga un frente de información y de explicación científica respecto a la pandemia, para que el mundo entero enfrente el problema de la pandemia, del coronavirus, de una manera que va a funcionar para parar la matanza que de otra manera ya está ocurriendo. Y lo que ella dice en esto es que dice que se requiere una campaña educativa y de información pública unificada para educar a toda la población mundial. Y explica lo que son las pandemias. Dice que la gente en general no sabe lo que son por su naturaleza. No es posible derrotar a las pandemias localmente o regionalmente, sino que deben abordarse a nivel global por medio de una cooperación y colaboración global. Dice la doctora Elders que ya hemos superado el sombrío hito de más de 5 millones de muertes por COVID en todo el mundo. Y aclara que en Europa, en este momento, donde es el punto más peligroso, más caliente de la situación de la pandemia, en Alemania, en comparación con lo que había hace un año, hay 5.000
camas UCI menos que antes, no nada más las camas físicas como tales, sino la mano de obra especializada, las enfermeras, los médicos, para poder tener esas camas UCI. Entonces, en pleno centro de Europa, disque industrial, falta total de camas UCI. Y además, lo que está pasando es que ya están en una condición en Alemania en que están eh, instrumentando triage, el triaje, es decir, cuando llegan gente enferma a los hospitales, están teniendo que tomar decisiones sobre los que van a recibir atención médica y los que no. Y los que tienen menos posibilidades de sobrevivir no reciben atención médica. Ahora, esto ha sido la condición por razones de economía física en la mayoría de los países del tercer mundo por mucho tiempo, más aún ahora, pero que esta sea la situación en Alemania es algo realmente impresionante. Hemos llegado a una decadencia del sistema occidental para que esto ocurra. Y luego la doctora Elder sigue que a nombre del Comité por la Conciencia de los Opuestos hago un llamado a los virólogos y a los expertos médicos de todo el mundo para que emprendan una campaña educativa internacional. Entre otras cosas, explicar lo que es la salud pública y cómo debemos aunar esfuerzos para aplicar medidas básicas de salud pública de eficacia probada, que incluya higiene, agua limpia y alimentos nutritivos, y el suministro de medicamentos preventivos y paliativos, incluidas las vacunas, esenciales para derrotar esta pandemia. Que se tiene que construir un sistema moderno de salubridad en todas las naciones y que, entre otras cosas, hay que contratar, hay que movilizar a los jóvenes en particular para entrenarlos en aspectos de los asuntos sanitarios y los aspectos médicos para que se movilicen en todos los países para abordar estos problemas y de manera absolutamente urgente. Ahora, la situación, como les decía, con el COVID es una situación realmente grave. Esto no está bajo control. La Organización Mundial de la Salud está pronosticando que si no se adoptan las medidas necesarias, como las propuestas por la doctora Elders, vamos a tener una situación donde podríamos tener hasta 700,000 muertos en Europa, que ya es una situación extraordinaria. Menciona Europa nada más porque es el lugar donde están habiendo las crisis más impresionantes del momento. Y claro, muchas manifestaciones en contra, manifestaciones francamente totalmente desorientadas, en muchos casos dirigidos por provocadores y gente que desconoce la ciencia básica, que está dándole a la gente gato por liebre. Y voy a hablar de eso porque creo que tenemos un problema mundial del método veneciano de controlar poblaciones que podemos resumir en la frase de darle gato por liebre a la gente. Ahora, es una situación donde Estados Unidos también está teniendo más de 1,000 muertes por semana en Estados Unidos. Por día en Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Rusia, por cierto, en esa situación de Rusia. Y simplemente para puntos de comparación, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero lo quiero repetir para enfatizar la cuestión científica de fondo. En China han tenido 5,000 muertes, con una población de 1,400 millones de habitantes. En Estados Unidos, supuestamente la primera economía del mundo, hemos tenido 750,000 personas que han muerto de COVID, con una población de 330 y pico de millones. Ahora, China tiene una población 4 veces mayor que la de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido 150 veces más muertos por COVID que China. Por lo tanto, en términos relativos, per cápita, en Estados Unidos, la eficacia de lo que hemos hecho contra el COVID es
1 en 600 comparado a lo que China ha hecho. Lo que China ha hecho es 600 veces más eficiente para parar muertes por COVID de lo que ha pasado en Estados Unidos. Ahora, la gente puede argumentar lo que se le dé la gana. Pueden decir, no es que no hay democracia. No es que lo de los Uyghur, que es una mentira. No que no sé qué, que no sé cuánto, que los chinos, que esto y lo otro. Pero hay una realidad muy sencilla que el mundo entero se da cuenta, que las posibilidades de sobrevivir COVID en Estados Unidos son 600 veces peor que en China. Y esto tiene mucho que ver con lo que China ha hecho también para eliminar la pobreza extrema en su país en 40 años, que es algo asombroso en toda la historia. Ahora, no estoy diciendo, ni el Instituto Schiller ha insistido, que tenemos que hacer copia calcada de lo que han hecho los chinos. No somos chinos, esto lo hacemos a nuestra manera, si lo hacemos bien, pero hay suficientes precedentes históricos del sistema hamiltoniano de economía y no el de Wall Street para resolver estos problemas. Entonces, eso es número uno. Segundo, sobre el caso de la operación Avicena o Ibencina, lanzada por Helga. Fíjense lo que dijo el encargado especial de Estados Unidos para asuntos de Afganistán, un funcionario de carrera del Departamento de Estado, se llama West, no me acuerdo de su nombre, se apellida West, y cuando le preguntaron hace una semana por enésima vez si Estados Unidos iba a descongelar el dinero de Afganistán, del Banco Central de Afganistán, que está depositado en Estados Unidos, y permitir que el Fondo Monetario y el Banco Mundial le presten dinero a Afganistán, además de los 9,000 millones de dólares que son de Afganistán. Lo que dijo West fue muy claro. Dijo, no, de ninguna manera. Si hay consecuencias de eso, y las consecuencias son que estamos sometiendo a la población de Afganistán a muerte por inanición, estamos castigando al pueblo de Afganistán porque a nosotros en Occidente no nos gusta su gobierno. Y conste, nosotros no pensamos que Talibán es el mejor de los gobiernos posibles del mundo, pero es el que existe en Afganistán. Y uno a través de la diplomacia puede negociar y puede solicitar y pedir y todo lo demás, pero son el gobierno, en efecto, de Afganistán en este momento. Y ahorita se está castigando con el peligro de muerte por hambre, de inanición a 40 millones de afganos. ¿Qué dijo West? No, ese dinero no lo vamos a soltar. Ya les habíamos advertido a los representantes de Afganistán en las negociaciones que tuvimos que si ellos no se atenían al cronograma de negociación de cambio de poder en Afganistán y si ellos más bien aceleraban las cosas y tomaban el poder sin nuestro permiso, en ese caso esto es lo que les iba a pasar y por lo tanto eso es lo que les pasa, la culpa la tienen ellos. Ahora, esto es más que indiferencia depravada. La indiferencia depravada es la gente que sabe de esto y no hace nada. Esto no es indiferencia depravada. Esto es un crimen de Nuremberg. Esto es un delito como los de Hitler, de matar intencionalmente a decenas de millones de personas por razones políticas para imponer nuestra voluntad. Y eso es lo que está pasando. Por lo tanto, el llamado de Helga Seplarush por la operación Ibencina, que los Afganistán ven como un héroe nacional. Hay una disputa de si nació en Afganistán o Irán, pero lo que ha dicho Helga es que eso no importa. La gente de Afganistán lo consideran su héroe nacional y eso está muy bien. Es el nombre de la operación que hemos iniciado para exigir que las potencias de Occidente y también las de Oriente le den ayuda económica a Afganistán inmediata y también para su desarrollo industrial vinculado a la franja y la ruta. Y si hay ayuda que está llegando de Rusia, de China, algo de Pakistán, también está por llegar ayuda de India, si es que Pakistán deja que pase esa ayuda por su territorio, espero que lo hagan, pero de Europa y de Estados Unidos no está llegando nada y más bien lo que está llegando
es un torniquete, es una presión para estrangular y matar a esa población. Y no es nada más que esto es un crimen de Nuremberg, es que este es un punto donde al actuar uno puede cambiar el cuadro estratégico por completo. Y eso es lo que el porqué de la iniciativa de Helga Seplar-Rusch en todo esto. Su llamado acaba de ser publicado en una revista científica china, no tengo el nombre a mano, a lo mejor alguien me ayuda y lo coloca en el chat, pero una revista muy importante de China tiene un artículo de Helga sobre este llamado Ibencina, y también ya está recibiendo apoyos públicos de gente de Italia y de muchos otros países, cosa que queremos que se haga en los países de habla hispana, igual que respaldar al llamado de Joycelyn Elders. Ahora, perdón, cuando West y el gobierno de Biden y los gobiernos de Europa y la Unión Europea se la pasan hablando de democracia y la democracia para justificar estos cambios de régimen y este genocidio que están perpetrando, es más que irónico, porque Estados Unidos acaba de llamar a una reunión, una magna reunión internacional en defensa de la democracia, de los países democráticos del planeta, y por supuesto excluyen a Irán, porque no nos gusta el gobierno de Irán, excluyen a Rusia, tampoco nos gusta el gobierno de Rusia, o no le gusta Wall Street y a los británicos, y lo mismo con China, no, tampoco le gusta Wall Street lo que China hace con la franja y la ruta, y más bien invitaron a Taiwán, que es una provocación total, una provocación de guerra, que también ha habido muchas de esas en el ámbito de la cuestión de Ucrania en esta última semana. Pero creo que esto nos da una idea de lo que realmente está detrás de estos llamados por la disque democracia. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Miren, es curioso. Toda la propuesta de COP26, que afortunadamente eso sí chocó con un muro de resistencia, pero abiertamente lo estaban promoviendo los enemigos de la humanidad, lo estaba proponiendo el príncipe Carlos, Mark Carney, el expresidente del Banco de Inglaterra, son los grandes promotores de esta disque solución al problema del clima, pero mucha gente se comió el cuento de que esto era importante, hasta con buenas intenciones de que hay que hacer algo, les dieron gato por liebre. Lo mismo pasa con la cuestión, también se los menciono para ponerlos al día, que El Salvador está avanzando con la idea de las criptomonedas y estableció ya la ciudad de Bitcoin o la ciudad de las criptomonedas. A Bukele, al pobre de Bukele que entró con buenas intenciones, ahí le dieron también gato por liebre, porque esto de criptomonedas es una operación de alto nivel de la misma gente que introdujo lo que es la especulación financiera a la bolsa mercantil de Chicago 2 generaciones atrás. El abuelo del individuo mismo que le vendió el paquete a Bukele es el que hizo eso hace 2 generaciones en Chicago. Y eso es lo que son las criptomonedas. No es ninguna independencia, más bien es el vehículo preferido del narcolavado. Y eso es lo que son las criptomonedas. Así es que cuidado si tienes alguna inversión en criptomonedas, te dieron gato por liebre, y estás ayudando a lo que es la moneda común del narcotráfico internacional. Pero otro caso es el caso de todo el movimiento antivacunas. Y lo estuvimos hablando la semana pasada y quiero hablarlo todavía más hoy, porque es importante entender cómo funciona esto. La manera en que piensa la gente, las creencias que tienen, no se basan por lo general en los hechos. No es por haber hecho un estudio sistemático, científico, objetivo de todos los elementos y las pruebas para llegar a una conclusión. Nadie que haya hecho eso
jamás podría llegar a la conclusión de que el cambio climático que estamos viviendo, que es mínimo y es algo que tiene sus altibajos a lo largo de toda la historia del planeta, nadie podría llegar a la conclusión que esto es producto de la CO2. La gente cree cosas cuando eso se compagina con lo que la presión social le dice que es la opinión que debería tener y que por lo tanto tiene implicaciones para su forma de actuar. La gente adopta creencias que sean satisfactorias a su sentido actual de identidad y no tener que cambiar eso. Porque si llegaran a la conclusión de que lo que realmente está produciendo, por ejemplo, el problema de la pandemia, en este caso, si vemos el asunto de la pandemia, si la gente piensa que el problema de la pandemia, primero, que no existe, y luego, segundo, que todo es una conspiración o guerra bacteriológica y que lo de las vacunas es una farsa y que no debe ser y que es una operación de Bill Gates, las implicaciones de eso para la práctica, que son ¿qué? Pues denunciar la conspiración. Eso no le cuesta mucho a nadie. Comparado con la explicación científica que Lyndon LaRouche dio hace 30 o 40 años, que dijo que las pandemias venideras, 30 o 40 años adelante, van a ser resultado de la política económica actual si no la cambiamos, dijo LaRouche, que van a reducir la densidad relativa potencial de población de nuestras sociedades a un nivel inferior a la población existente. Y si no corregimos esa política de especulación financiera y permitimos que se desplome la economía física, vamos a tener pandemias y enfermedades viejas y nuevas. Ahora, toda la evidencia científica está con eso. Toda la evidencia científica está con las vacunas. Vean simplemente lo que ha pasado con la caída de las tasas de enfermedad y de mortandad cuando se introducen estas vacunas. Vean la ciencia básica, vean lo que ha ocurrido de Pasteur hasta acá con la historia de las vacunas y lo que son los virus. Vean el hecho de que tenemos los mandatos de vacunas, como lo dicen ahora, con polio, con viruela, con sarampión, con fiebre amarilla, que son avances de la sociedad. Pero la implicación para la práctica, para que un individuo acepte la verdad científica, que es lo que dijo LaRouche, tiene implicaciones muy diferentes. Eso quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con la doctora Elders y con Helga Sepp-LaRouche de que si no cambiamos lo que es la causa, es decir, todo este sistema financiero y económico internacional, si no lo ponemos por un proceso de bancarrota, reorganización por bancarrota, no hay solución a la pandemia. Si no tenemos un sistema de salud mundial, un sistema sanitario mundial, no hay solución. La implicación de eso para la práctica del individuo, para ti que estás escuchando esto, es muy diferente. Y lo que pasa es que la gente siente una presión social y un poco un titubeo de que, bueno, no sé si quiero comprarme ese boleto, de tener que hacer todo eso. La resistencia que hay a la verdad científica y filosófica, por lo general, es una cuestión psicológica y de presión social. Y esto los venecianos y la oligarquía internacional siempre lo ha conocido. Para quienes no han estudiado, no digo leído, estudiado la obra de Otelo de Shakespeare, estudienlo. Es un modelo veneciano de cómo se logra la destrucción de un dirigente que no se puede destruir de otra manera, sino que él mismo se autodestruya. Porque lo que pasa es que Yago, el gran villano, le da gato por liebre a Otelo, le dice, le pone las evidencias ahí, las pruebas, le pone el pañuelo, disque de Desdémona, de su esposa, para disque demostrarle a Otelo que ella le ha sido infiel. Y como Otelo padece de
problema grave de, de ser una persona muy celosa, él decide por su propio problema psicológico interpretar esos supuestos hechos de una manera acorde a sus celos. Y eso lo lleva a matar a Desdémona y luego matarse a sí mismo. La opción que él tiene es reconocer el problema que tiene de los celos, dejar eso a un lado y ser un verdadero dirigente y más bien ajusticiar a Iago. Pero eso no es lo que pasa. Y aquí tenemos Otelos y tenemos Iagos que nos están dando gato por liebre. Los Iagos son el príncipe Carlos y Mark Carney, y la población mundial, mucha gente muy buena que está en el movimiento ambientalista porque les gustó la supuesta liebre que le iban a dar y luego terminaron recibiendo gato y no lo quieren admitir. En el caso de las campañas antivacunas, miren, ya hablábamos la vez pasada. Perdón, quiero nada más decirles un poco sobre quiénes son los Iagos en el caso de la campaña antivacuna. Perdón. Una de las personas más influyentes en la campaña internacional disque en contra de las vacunas, presentándolo como supuestamente una operación de los Bill Gates y todo lo demás que ustedes han escuchado, es una mujer que se llama Catherine Austin Fitts. Ella fue una de las personas entrevistadas en un video muy importante que se llama Planet Lockdown, que fue a principios del 2021, para convencer a la gente que no, esto de la pandemia es falso, es para imponer un control de los bancos y que no es cierto lo de las vacunas. Ahora, esta señora Catherine Austin Fitts, pues adivinen quién es. ¿Alguien ha estudiado quién es o se ha preocupado en investigar un poco? Bueno, sus antecedentes son que ella es de la famosa empresa de Wall Street, Dillon Read. Dillon Read es una de las más importantes casas de inversión de Wall Street. Anteriormente, en los años 30, jugó un papel muy importante con el abuelo del presidente Bush, Prescott Bush, bueno, el padre del primer presidente Bush, el abuelo del segundo, Prescott Bush, que ayudó con Dillon Read a poner a Hitler en el poder. Y luego, Catherine Austin Fitts, ella no solamente estuvo de paso en Dillon Read, que es una de las casas principales de Wall Street, sino que ella llegó a ser directora general, estuvo en Dillon Read de 1978 al 89, 11, 12 años. Y en el periodo que ella estuvo ahí, el presidente de la junta directiva de Dillon Read fue ni más ni menos que Nicholas Brady, que salió de ahí directamente a ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, que desarrolló con el vicedirector de Tesoro, David Mulford, el paquete llamado los bonos Brady, que le vendieron a México con la ayuda de Pedro Aspe y Carlos Salinas de Gortari, y que luego vendieron algo parecido en la reorganización de la deuda de Argentina con Domingo Cavallo. Tanto Aspe como Cavallo eran amigazos de Mulford y de ahí salió la conexión. Pero el jefe de Catherine Austin Fitts es el mismo Nicholas Brady, que es el que salvó el sistema financiero con el paquete de los bonos Brady. Y ella es que ahora los está convenciendo, tratando de convencer a ustedes y a muchos de sus amigos de que las vacunas no son buenas. Cuando la política de todo este sector es el maltusianismo y el genocidio que resultará de no tener un sistema mundial de atención médica y sanitaria y de no extender a todo el mundo las vacunas tan necesarias que se requieren. Y quiero cerrar con una cita de Helga Sepp-LaRouche, muy polémica, pero tomo sus palabras como mías. Dice lo siguiente: todo mundo debe vacunarse,
La histeria irracional contra las vacunas está costando vidas. Y eso queda en la conciencia de esas personas que se tragan las teorías de conspiración en contra de las vacunas. Hay muchas cosas malas que se están haciendo, pero estar en contra de las vacunas a estas alturas del partido significa que o estás consintiendo conscientemente a que más gente va a morir por tu irracionalidad, y eso hay que decirlo de frente. Muchas gracias y hasta la próxima semana.